Joyland, la revolución del podcast presenta. Good boy. Después de trabajar muchos años en el mundo editorial, Carmen Fernández de Blas nos revela en su podcast ¿Quiero un libro tuyo? Anécdotas, secretos, historias curiosas o divertidas que se esconden tras la publicación de un libro. Pero, sobre todo, personas, seres humanos más que autores, que merece la pena conocer y que nos presenta en cada episodio. Hola, soy Carmen Fernández de Blas y esto es Quiero un libro tuyo. Hoy tengo conmigo en el estudio una amiga, una autora y lo que yo definiría más bien como una agitadora cultural. Silvia Grijalva, que es la persona que está aquí conmigo y con la que vamos a pasar un ratito, empezó en el periodismo, siguió en el mundo de la escritura, ha escrito varias novelas y varios libros, alguno por supuesto se lo he publicado yo, y también ha sido una directora o lo que yo llamo agitadora cultural, pues nada menos que en su Torremolinos estuvo dirigiendo la Fundación Pérez Estrada, si yo no recuerdo mal, también la de Brennan, Gerald Brennan, la Casa Brennan, y después, redoble de tambores, se nos larga fuera de España y ha estado como directora del Instituto Cervantes en El Cairo, en Alejandría, y ahora mismo en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos. Y tenemos la suerte de que en una pausa que ha venido a España, pues hemos podido encontrarnos y poder hablar sobre muchísimas cosas que vamos a hablar hoy. Así que muchas gracias, Silvia, de entrada, por hacerme un huequito en tu agenda de España. No, gracias a ti por invitarme a este súper espacio que se está volviendo una cosa viral totalmente. O sea que y además yo siempre verte a ti siempre es un gustazo. Bueno, pues yo me gustaría mucho que empezáramos por la actualidad, porque yo creo que la mayoría de la gente no sabe muy bien qué hacéis o qué hacen las personas que están en el Instituto Cervantes fuera de España. Tú tienes la experiencia de haber estado en 3, pero concretamente cuéntanos qué significa ser directora del Cervantes. Bueno, pues ser directora del Cervantes, el Cervantes tiene una misión doble, que es dar promoción a la cultura en español. El matiz en español es muy importante porque mucha gente se cree que es solo de España, pero no, es de cualquier país en el que se hable español. Y por otra parte, la enseñanza del idioma español. También del idioma español con todos sus acentos y con todas sus variantes. Y bueno, pues estamos en países donde, porque mucha gente me dice, yo he visto un Cervantes en México. No puede ser, porque estamos en países donde no se hable el español. Y bueno, en cada sitio es muy distinto. Yo que he estado en El Cairo, Alejandría, o sea, en Egipto, y ahora estoy en Estados Unidos, es absolutamente distinto lo que haces en un país y haces en otro. Cuando llegas, pues ves un poco las necesidades del sitio, si de pronto en ese país tienen más interés por la cultura y qué tipo de cultura. Bueno, uno ya sabe que el flamenco siempre va a triunfar. Pero bueno, yo que vengo de un mundo así como de una cultura más alternativa y más experimental y más underground, pues por ejemplo en El Cairo había esa faceta que no te la imaginabas, ¿no? Entonces he podido poner pues documentales de grupos como Esplendor Geométrico o cosas un poco más raras, ¿no? Después en Albuquerque pues te das cuenta de Albuquerque sin la R, que el alcalde de Albuquerque, Extremadura, fue allí a darle la R al alcalde de Albuquerque, fue muy gracioso. Bueno, pues en Albuquerque, en Estados Unidos, pues te das cuenta de que a lo mejor tienes que incidir más en la lengua de herencia, en la cultura de gente joven, adolescentes, que tienen cierta vergüenza a hablar el español. Y bueno, pues hemos hecho una serie de cursos que mezclan cultura y la enseñanza del español. Entonces, en cada sitio te das cuenta de que necesitas dar una serie de pautas en un sitio por un lado y en otro por otro. Nunca es igual. Ya, claro, son países muy diferentes. Sí. Pero según tu experiencia, ¿qué potencial, cuál de los dos tiene más potencial? ¿Estados Unidos, donde estás ahora? O quizá lo de Egipto, que suena muy raro y muy exótico, pero a lo mejor hay bastante fascinación por el español, ¿o no? No lo sé. En Egipto hay una cuestión muy práctica, que es que la gente, sobre todo la gente joven, sabe que puede aprender, que aprendiendo español puede trabajar.
puede ser guía, puede trabajar en el turismo. Entonces, había muchísimos alumnos, es uno de los centros junto a Nueva Delhi que tiene más alumnos de toda la red del Cervantes, y una de las razones era esa. Querían, o también hay muchos trabajan de teleoperadores. Hay muchas empresas que a los teleoperadores los tienen en países donde, bueno, pues lamentablemente les pagan menos, y entonces aprender español era una salida laboral. En Estados Unidos en general sí que es verdad que hay un potencial brutal, y que, bueno, el español se está imponiendo en todos los sentidos. Y además yo creo que hay una cosa muy buena, que es que se está imponiendo, hay muchas series en las que los latinos dejan de tener ese papel de mafiosos o de señoras de la limpieza, y entonces tienen otro tipo de roles, que yo creo que eso es una cosa muy buena. El reggaetón, que aunque nos puedan gustar más o menos las letras, pues bueno, se canta en español. Y después otros cantantes que, pues por ejemplo, Bunbury vive en Estados Unidos y él canta en español y tiene muchísimo éxito. Leiva ahora está teniendo también mucho éxito allí. Qué interesante. ¿Y tú crees que la música es una vía, porque además a ti te gusta, de conectar con estas actividades fuera de España? Sí, yo creo que en Albuquerque hicimos una serie que se llamaba ¿Por qué canto en español?, en el que entrevistamos, por ejemplo, a Bunbury, y entonces lo que hacíamos era preguntarle a la gente que podría estar cantando en inglés y que a lo mejor se supone que tendría más éxito si cantaran en inglés y llegarían a más público, ¿por qué siguen cantando en español? Y una de las razones es, bueno, la mayoría te contestaban pues eso, que es lo que les sale de dentro y que es su lengua materna, ¿no? Pero yo creo que sí, que es una forma, que la música es una forma de enseñar español, sin duda. Yo estuve de corresponsal antes de estar en el Cervantes, estuve 2 años de corresponsal en India. Sí. Y en India, en el Cervantes de Nueva Delhi, sin saber yo que terminaría trabajando en el Cervantes, di un curso sobre el pop, las letras del pop español. Entonces, bueno, pues les ponía allí en Nueva Delhi pues a Loquillo, a Ronaldos, a golpes bajos, y así aprendí en español. Hombre, me parece una manera muy buena de aprender Sí. español. Y ahora, además, con la actualidad y la difusión que tiene la música en español, porque como bien has dicho, no solo el reggaetón, sino la música latina Sí. en general, y además que se pueda cantar en español, pues eso yo creo que acerca muchísimo Totalmente. a nosotros. Y aparte de estos vínculos, ¿qué interés tiene más la gente por la cultura, por la escritura, por el flamenco, por qué temas son los que fuera de España interesan más? Pues fuera de España, yo por mi experiencia, efectivamente el flamenco es una cosa. Nosotros llevamos a la familia de Paco de Lucía, y hicimos un homenaje a Paco de Lucía allí en el Cairo, que fue un éxito monumental, o sea, fue un lleno total en el teatro donde lo hicimos, fue increíble. Y después hay mucho gusto también, hay mucho interés por el cine en español. El cine español, bueno, Almodóvar les vuelve locos, por supuesto, pero aparte de Almodóvar hay cosas más pequeñas que gustan muchísimo. Por ejemplo, a mí me hace mucha gracia cuando estuve en Estados Unidos. Ellos habían visto 8 apellidos vascos, y habían entendido ese humor, ¿no? Que puede parecer que es muy de aquí, que no se va a entender en otro sitio, y entonces estaban encantados, se habían reído muchísimo. Y entonces, sí, yo por ejemplo he llevado pues a Óscar Aybar, a Manuel Martín Cuenca, y siempre que va algún director de cine español o latinoamericano, tiene muchísimo éxito. ¿Y la novela? ¿Hay novelistas que pueden aspirar a llegar más? Porque yo creo que quizás eso es un poco más difícil, ¿no? ¿O no? Sí, porque sin duda en Egipto o en muchísimos países, en casi todos los países, hay que publicar en el idioma del país, y en Estados Unidos hay que publicar normalmente en inglés. Pero también hay un resquicio para publicar en español. Por ejemplo, Santiago Vaquera, que es el director del Departamento de Español y de Portugués de la Universidad de Nuevo México, que es muy amigo mío y es un magnífico escritor. Él es especialista en cultura chicana, y entonces lo que ha decidido es escribir en español. Es bilingüe, podría escribir en inglés, pero él escribe en español.
Y hay una editorial que está publicando a autores solo en español y los distribuye, pues eso, en toda Hispanoamérica y en todo Norteamérica. Entonces, bueno, pues ahí es un poco más difícil, pero también se pueden llevar de vez en cuando a autores. Yo soy partidaria de que si van a alguno de los centros en los que estoy yo, que sea por una razón concreta. Y bueno, Julia Navarro, tú sabes muy bien Sí, sí. de Julia Navarro, ella estuvo en Alejandría presentando... no me acuerdo no me acuerdo del título, pero fue como hace 5 años. Una novela que Sí, transcurría que en Alejandría. transcurría allí. Y nada, Claro. fue fantástico. Yo le organicé un poco toda la logística allí. Estuvo en los 2 Cervantes, en el del Cairo y el de Alejandría. Y de hecho hicimos una actividad con ella que era que alumnas de una de las universidades, alumnas de traducción, empezaron a traducir su novela. Yo creo muy que lo bien. fundamental del Cervantes es eso, que enlaza la cultura en español con cosas locales que se pueden hacer. Entonces, ese proyecto, por ejemplo, fue muy bonito. Bueno, atención entonces, cualquiera que esté escribiendo ahora sobre Nuevo México, que se ponga en contacto con Silvia para que igual hay un motivo Claro. y alguna razón como para establecer un lazo ahí divertido y cultural. Sí. Bueno, de hecho lo he hecho yo. Me voy a tener que invitar a mí misma. ¿Lo has hecho tú? Sí. Bueno, la próxima novela que espero que se publique pronto, que acabo de terminar, una parte de ella transcurre en Nuevo México. Bueno, entonces ya lo tienes hecho. Pero a ver, me das una gran noticia porque la siguiente pregunta que yo te iba a hacer es ¿qué ha pasado con la escritora? Porque llevabas tiempo sin publicar. Y yo digo, tanta agitación cultural, tanto viaje, ¿dónde están esas novelas? Sí. Así que acabas de terminar una novela. Sí, yo soy muy obsesiva cuando me pongo a escribir. Bueno, tú lo sabes porque he trabajado contigo. Y necesito estar, es ese enamoramiento de que solo necesitas estar con la novela y no puedes ver a nadie más ni puedes hacer nada más. Y bueno, el Instituto Cervantes también es muy absorbente, ¿no? Un marido muy poco abierto a que estés en otros sitios. Para mí, yo en todo lo que me meto, me meto hasta el fondo, entonces también es bastante absorbente. Con lo cual, durante mucho tiempo, pues durante casi 3 años estuve sin escribir nada y después empecé esta novela que me llevó a Nuevo México. Bueno, cuando te cambian de sitio puedes elegir más o menos sitios que te toquen en ese año para poder cambiar, y uno de los que yo pedí fue Nuevo México y bueno, pues me tocó, porque yo quería hablar de Los Álamos, que me parecía una cosa muy interesante. Entonces, bueno, pues acabo de terminar una novela que va desde los años 50, finales de los 40 en Los Álamos, hasta los años 70 en California. Esa parte de la historia, pero vista por las mujeres. Entonces va desde la creación de la bomba atómica, pero no lo que hemos visto en la película de Oppenheimer, que es haciendo grandes cosas y siendo importantísimo, sino el punto de vista de las familias, de la gente que estaba allí en Los Álamos, encerrada, y que no podía decirle a su familia dónde estaba y no podían pasar la Navidad con ellos, y los niños nacían con la dirección que se ponía era la de un apartado de correos. O sea, es que a mí me parecía muy novelesco, ¿no? Sí, entonces, bueno, pues basándome en eso, una parte de la novela empieza ahí, que esa parte sí que he necesitado investigar mucho porque era algo que yo no conocía bien. Y después, pues esa mujer, que era mujer de uno de los, inventada por supuesto, de uno de los científicos de Los Álamos, cambia su vida, como cambió la vida de muchísimas mujeres, cuando descubre la psicodelia, Timothy Leary, la música psicodélica, la revolución sexual en California de los 60, las drogas, bueno, pues una parte muy lúdica, que también tiene otra parte que podría relacionarse con lo que está ocurriendo ahora con el fentanilo, ¿no? O sea, que todas estas crisis del fentanilo, pues todo el origen está ahí. Pero bueno, es una novela que tiene toda esa historia y después es un thriller histórico. Hay una parte de thriller que no vas a desvelar. Oye, pues me apetece todo leerla, deseando, Silvia, pues vamos, porque mañana mismo. Porque además, según cuentas, primero será un novelón, porque todas las novelas, yo quiero recordar que Silvia fue ganadora
del premio Fernando Lara de novela con un novelón que ya recomiendo yo porque es de estos que te gusta leer una y otra vez, que se llama Contigo aprendí. Que descubriste tú y te lo agradeceré toda la vida. Y que es un novelón y que está basada en una historia también. Ella trabaja muy muy bien las mujeres, los personajes femeninos, y entonces hay una protagonista que es fascinante y además te cuenta una historia familiar y es de estas novelas que cuando se acaban dices, ay, qué pena, oye, que porque ya se ha acabado. Y luego tú creo que publicaste en el 14 otro novelón que es Tú me acostumbraste, si ya no recuerdo mal. Y ahí ya no habías vuelto a publicar hasta esta novela, ¿no? Sí, bueno, hice un ensayo. Yo ya sabes que la bueno, parte la no ficción. musical... Sí, es eso lo también mío, hablamos ahora. He sido crítica durante muchos años y bueno, es una de mis pasiones. Y entonces hice una que era una novela con la Fundación Fernando Lara, que se llamaba Casi Famosos. No, Más que Famosos, Casi Famosos es la película. Y que contaba mi historia como crítica de rock. Entonces contaba cuando entrevisté a Mick Jagger, cuando me fui de gira con Loquillo con 21 años, pues cuando entrevisté a Depeche Mode, toda mi vida como crítica de rock. Entonces eran como los entresijos del mundo del rock. Pues esta, fíjate que se me ha pasado un poco, pues esa te la voy a mandar, desapercibida, porque entonces, me parecía muy interesante. Pero era no sí, ficción. pero era no ficción. Sí. Y entonces, o sea, que ya te has tirado unos añitos, pero esta me da la impresión también de que vuelcas gran parte de tus pasiones, porque si hablas es un poquito underground, música, psicodelia, me parece original, porque nadie está tratando demasiado esos temas que yo me venga a la cabeza ahora mismo. Pues sí, un poco he dejado en cierta forma, pero yo creo que eso siempre lo tienes ahí, esta cosa como de, pues sí, de las dos últimas novelas, ¿no? Que eran más centradas en un mundo más de lujo y una cosa como más así, más que no tenía tanto que ver conmigo. Y aquí hablo realmente de mis pasiones y de lo que yo soy. Yo creo que es la novela, quizá esta y Alivio Rápido, que fue la primera que publiqué, que era sobre el mundo del rock, era sobre una gira de un grupo de rock y también visto desde una mujer. Bueno, pues gente que lo ha leído me decían que les recordaba mucho eso, ¿no? Manuel Martín Cuenca, el director, que siempre lee todas mis cosas de los primeros, me decía, me recuerda mucho a Alivio Rápido. Y digo, pues sí, es verdad. Y Bunbury también la ha leído, es muy amigo, y siempre nos damos los libros antes de que se publiquen. Y él está entusiasmado y entonces me decía también eso, me decía, es que se parece a Alivio Rápido. Y sí, yo creo que sí, es un mundo que a mí me interesa mucho y después me parecía muy importante en estos dos acontecimientos, para mí son los dos grandes acontecimientos del siglo XX, o sea, la bomba atómica y la revolución psicodélica y sexual del mundo hippie. Entonces me parecía muy interesante hacerlo desde el punto de vista de las 1000 cosas pequeñas, de los 1000 dolores pequeños y de las 1000 alegrías pequeñas, que es el que solemos ver las mujeres, ¿no? No los grandes titulares, sino las caras B de todo eso. Y después, por otra parte, la parte de thriller sí que se basa en algo que al ir vas descubriendo que podían haber pasado una serie de cosas que, oye, que lo mismo pasaron, que tienen que ver con la psicodelia y con la bomba atómica. Entonces ahí es que ese era el punto común. O sea, a mí me pareció de pronto cuando estás investigando en una novela, yo soy periodista, entonces claro. Estaba investigando. Sí. Y de pronto descubres eso y dices, Dios mío, es que esta es la clave, por aquí puede ir. Y bueno, pues por ahí he ido. A mí me parecía... He volcado todas mis pasiones. Yo creo que de psicodelia sé pues muchísimo. Pues con Escotado, yo empecé en los cursos del Escorial hace 30 y tantos años, Dios mío, qué vieja soy, pues 35 años, y quedaban unos cursos sobre psicodelia, vino Albert Hoffman, me conozco todo lo de Timothy Leary, y después me parecía curioso porque en esa época, en Estados Unidos, por ejemplo, Cary Grant experimentó con el LSD. Entonces eso es una cosa que no todo el mundo sabe. Entonces me parecía muy interesante porque no era solo el mundo underground, sino que era también el mundo del Hollywood de aquella época. Entonces, entremezclar todo eso, aparecen muchos personajes famosos porque es que estaban ahí. Y me parecía interesante, ¿no? Entonces bueno, lo he investigado y ahí está.
Bueno, pues insisto, muchas ganas de leerlo, porque además es un reto, porque yo creo que ahora mismo no está la gente escribiendo sobre esas cosas, pero es verdad que la sociedad al final está muy, o sea, vivimos mucho de esa época, tanto de la psicodelia como de la revolución sexual hippie, por no hablar de la bomba atómica. Pero sobre todo me encantará ver tu óptica, porque yo creo que tu óptica de mujer y de cotidianidad es la que probablemente te enganche en conocer todo eso, porque hay veces que uno se pierde en grandes palabras, en grandes hechos, y lo interesante es justo lo otro, ¿no? Y el amor. Bueno, el amor claro, está presente amor, porque el amor es la pulsión de todo lo que ocurre en la novela. Sí, yo creo que sí, que bien que yo si lo ves tú ya lo veo yo. Bueno, pues yo espero que sí, vamos, a mí me apetece todo lo que me has contado, me apetece mucho leerlo. Y la parte tuya que evidentemente al estar allí también te falta, que es la música, ¿cómo lo llevas? Porque aquí donde la ven a esta señora sabe de música, yo le digo la que más. Fue la primera mujer o la segunda, no lo sé, en ser crítica de música, pero además que sabes de todo, has ido a todos los conciertos y te sabes todo de música. ¿Cómo ves ahora el panorama? ¿Qué cosas te interesan? A mí, mira, el otro día estuve oyendo, bueno, después de estar 20 y tantos años en El Mundo, en el diario El Mundo como crítica musical oficial, que bueno, antes que yo, pues eso, estuvieron Patricia Godes o Berta Yebra, que también hicieron toda esta labor, pero sí que es un mundo muy de hombres, pero yo ahí siempre me he manejado bien. Ahí tenía un poco que no podía volcar mis gustos, tenía que ser objetiva todo lo posible. Y después me metí más en la música experimental. Yo creo que cuando estás tan saturado de esto es como cuando eres cocinero y de pronto te das ya por la cosa como súper específica y rarísima, y el soufflé del humo de no sé qué, ¿no? Entonces por eso quizás yo me metí más en el mundo experimental. Y sigo oyendo ese tipo de grupos rarísimos, que somos 13. Que vais a verlos. A verlos, ¿no? Como siempre aludo a esta anécdota de la película de 24 Hour Party People sobre el grupo, sobre el sello Factory, que decían, bueno, hay 13 personas en el concierto, pero en los grandes momentos siempre hay poca gente, fíjate en la última cena. Entonces siempre es como la gran anécdota que se puede contar. Y sí, sigo viendo, hay algunos grupos que a mí me parecen muy interesantes. Y ahora cuando estoy mirando un poco el panorama español, el otro día, precisamente gracias a un podcast, descubrí al cantante de Art de Bogotá, que es un grupo nuevo, que estoy bastante desconectada, porque claro, no oigo la radio aquí y estas cosas, y dije, me pareció interesante lo que decía, que fíjate tú, qué bien, o sea, sin oír la música dije, voy a ver qué hacen. Y me pareció que es muy interesante lo que están haciendo, me pareció de grupos así nuevos, ¿no? Pero yo sigo eso, pues con grupos también americanos. Allí la verdad es que está muy bien porque hay muchísimos sitios para tocar. Entonces puedes ir a sitios muy pequeños y te vienen pues grupos que de otra manera no podrías ver aquí, ¿no? Entonces sí, sigo bastante conectada con todo ese mundo. En Estados Unidos, sobre todo. Sí, en Estados Unidos. ¿Y de la música española actual? Los Art de Bogotá, estos son españoles, sí. Y del actual, pues tampoco tengo mucha, o sea, más o menos oigo cosas, pero de las grandes cosas, a mí, por ejemplo, Rosalía y el madrileño y C. Tangana me gustan mucho. A mí Tangana especialmente me gusta. Mi Tangana me encanta. Me encanta y lo pongo mucho en el coche y me encanta. Me encanta, bueno, por amistad y por todo, pues lo último que han hecho... Bunbury o Loquillo también, que está ahora acaba de terminar su gira. Debo reconocer que estoy, así como del mundo más underground, estoy un poquito desconectada, que antes tenía más conexión. Pero sí que esto de Art de Bogotá, por ejemplo, que sale en una multinacional, que ya no es esta cosa indie, que hay que ser indie para que mole, que yo eso nunca he sido de eso. Pero este grupo, por ejemplo, me parece una cosa, me parece un buen síntoma que haya salido. ¿Y de qué? Es que no lo conozco, así que por favor ilústranos, porque seguramente habrá mucha gente que no lo conoce. ¿Por qué te ha gustado tanto? Pues la voz me parece muy interesante, muy así como una cosa muy profunda y muy ronca, y tienen un algo, las letras son especialmente buenas. Y me recuerdan, al final, cuando ya tiene una edad, todo te parecen como versiones de cosas que han ocurrido antes, ¿no?
podrían tener que ver con The National, que es otro grupo que a mí me gusta mucho, o con los Strokes, con alguna cosa de la Velvet Underground, y todo como mucho más épico. Que en esa parte me pierdo yo un poco más, pero me parecía que las letras son especialmente interesantes y la forma de cantar del cantante me parece muy, muy, muy buena. Y después los vídeos, que yo creo que ahora hay que ser un artista total y hay que hacer de todo. De todo, sí. De la novela, precisamente, Julen Palacios está haciendo un vídeo fantástico. Y yo creo que sí, que el artista tiene que ser el artista total y tiene que hacer todo. Entonces los vídeos evidentemente se los han hecho con una producción brutal, pero imagino que ellos habrán tenido algo que ver, pero yo creo que la parte audiovisual ahora mismo es fundamental en todo, en libros, en música y en todo. Sí. Y los vídeos son increíbles, recomiendo que se vean. Ah, pues mira, ya tenemos una recomendación y a mí, porque a mí me encanta la música, pero yo no, ahora mismo no ubico, a lo mejor los veo y sí, porque a mí las letras me interesan muchísimo de la música. Las letras es algo que me parece, bueno, que llega mucho a la gente, sí, y que conecta mucho y que incluso me encanta hacer esa simbiosis de música, literatura, imagen y sí, todo esto, ¿no? Bueno, es que es poesía. Claro, es efectivamente. Una forma de escribir poesía. Claro. Pues, queridísima Silvia, yo espero que volvamos a vernos cuando esté tu novela publicada. Hombre. Y podamos hablar de ella ya todavía más, con más tiempo. Y también que nos sigas contando tu actividad y todas las cosas que estás haciendo fuera de España, que me parece una labor, insisto, muy poco conocida y muy importante, porque al final yo creo que sois embajadores, sí, de la lengua, que es una cosa preciosa y vamos, que yo nunca, seguramente tú no te habías imaginado que una pedazo de moderna como tú iba a acabar como gran embajadora de la lengua. Pues sí, no, a mí sin embargo, mira qué bien lo haces. Sí, no, yo estoy feliz, o sea, me parece muy, muy interesante y bueno, y ya tengo una edad, o sea que sigo siendo modernísima, pero ya va siendo hora de que vaya haciendo cosas de este tipo que son como más reposadas, ¿no? Yo creo que cada momento de la vida tiene, eso es verdad, tiene su etapa, ¿no? Y entonces yo creo que esta es la edad perfecta para haber acabado en el Cervantes y que yo estoy feliz, me parece un lujo estar allí. Claro, pues que sigas por allí y cuando vengas aquí tendrás un hueco siempre para hablar de música, de literatura y de lo que tú quieras. Pues aquí estaré. Hasta siempre, Silvia, gracias. Si te ha gustado este podcast y quieres más información, síguenos en nuestras redes sociales @somosjoyland o en nuestra web joyland.es. No olvides darle al botón seguir para enterarte de nuevos episodios. Quiero un libro tuyo es una producción de Joyland. Dirección y guión, Carmen Fernández de Blas. Producción ejecutiva, Hernán Zin. Dirección de producción, Ainhoa Martín. Locutado por Fernando Simón. Diseño de sonido, Alberto Cerro. Diseño gráfico, Julia Cernuda. Edición de vídeo, Lorena Gracia. Dirección comercial, Alberto Rojas. Producción Wowland, Fernando Pastini. Redes sociales, Sergio Corredor. Una idea original de Hernán Zin. Joyland, la revolución del podcast. Una empresa del grupo Wowland.